Buenas, profesores, lectores y profesor guía de mi trabajo final de graduación. Por medio de este video, les voy a presentar mi trabajo final de graduación, el cual se titula El desarrollo de un sistema de monitoreo inalámbrico para la detección de fallas en los paneles fotovoltaicos del Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad, CESLA. Este video es presentado por mi persona, Ignacio Mora. El índice nos va a indicar que esta presentación se va a dividir en 5 partes. Tenemos primero que todo la introducción, segundo el marco teórico, tercero el diseño de la solución, cuarto las conclusiones y por último las recomendaciones. En la introducción tocaremos 3 puntos importantes. Es el trabajo de investigación en la detección de fallas en los paneles solares y el objetivo general y objetivos específicos. Los trabajos de investigación en la detección de fallas en los paneles solares han sido desarrollados por profesores e investigadores del CESLA, como Carlos Mesa y Luis Murillo. Dentro de estos trabajos encontramos la medición del voltaje de paneles solares reconfigurables en topología serie paralelo, el cual consiste en un circuito que toma el voltaje diferencial de un panel fotovoltaico en un arreglo en serie y lo traducen a valores medibles por el ADC de un microcontrolador. Más adelante veremos un poco más sobre este circuito. Seguidamente, el algoritmo de detección de fallas en un conjunto fotovoltaico basado en la prueba de la diferencia menos significativa. En esta investigación se simulan posibles fallas, como lo son las sombras parciales, que pueden suceder en platos solares, en donde se miden tensiones y corrientes de un conjunto fotovoltaico para desarrollar un algoritmo de detección en tiempo real. La detección de fallos en los paneles solares basados en el umbral de eficiencia es otro trabajo de investigación, por medio del cual presentan los resultados de los experimentos realizados con una resistencia variable para comprobar la habilidad del umbral de eficiencia como método de detección de fallos, al comparar con valores teóricos. Por último, el estudio de un sistema automatizado de gestión de fallos en un conjunto fotovoltaico, en donde se propone un sistema de reconfiguración automatizado para gestionar varios tipos de fallos que afectan la producción de energía. Ese sistema puede detectar y localizar los fallos de manera exitosa. Los resultados muestran que la reconfiguración automatizada ayuda a la recuperación de la potencia y tiene un 100% de precisión, lo cual me lleva a preguntarme la siguiente pregunta. ¿Es posible desarrollar un sistema de monitoreo inalámbrico que por medio del análisis del voltaje diferencial de los paneles fotovoltaicos diagnostique fallos de manera eficaz? Es por eso que desarrollamos el primer objetivo principal de este trabajo, el cual es el desarrollar un sistema de monitoreo inalámbrico para la detección de fallas en los módulos de un arreglo fotovoltaico para el Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad, el CESLA. Y como objetivos específicos vamos a tener 4. El primero es diseñar una placa de circuito impreso que se adapte a las dimensiones físicas de la caja de diodos de un panel. El segundo, desarrollar un sistema de medición de voltaje en los diodos de seguridad del panel fotovoltaico, procesar y comparar con el voltaje de los paneles vecinos. Tercero, es implementar una red inalámbrica que comunique los sensores en los paneles con la PC. Y por último, el cuarto, es construir e implementar 3 sensores de monitoreo inalámbrico. En el marco teórico, vamos a tener lo que son sistemas fotovoltaicos, fallas y problemas, sistema de adquisición y sistema de transmisión. Dentro de los tipos de fallos y problemas, en los módulos fotovoltaicos podemos mencionar las microfacturas y puntos calientes que se dan y se generan en la línea de fabricación o por un mal manejo a la hora de instalación de estos módulos. También se genera por la diferencia en los cambios de temperatura del sistema que lo rodea. Estos puntos calientes o estas microfacturas generan puntos calientes que más adelante van a afectar la generación de energía por parte del módulo. El efecto PID
es el efecto que se genera por la diferencia de potencial que existe entre el módulo y la tierra del sistema. Lo que hace es que el envejecimiento de este módulo sea mucho más rápido. Los daños internos se generan en la línea de producción y los daños externos se generan por factores externos, como lo dice ahí. Dentro de esos está el polvo, la nieve, las hojas, materiales que pueden caer y obstruir la luz solar en los paneles fotovoltaicos, ya sea excremento de pájaro. También algunas de las fallas se pueden dar por mordeduras de estos animales, de animales en los cables. Dentro del sistema de adquisición encontraremos diferentes componentes o circuitos, dentro de los cuales está el circuito operacional y modo registrador. Este va a ser fundamental para el circuito de medición propuesto por los profesores Carlos Mesa y Luis Murillo. La fuente aislada, que en este caso va a ser una batería. El microcontrolador, el ATmega 328, utilizado en la placa Arduino y que va a ser el microcontrolador capaz de llevar a cabo las tareas de este sensor. El RTC, por sus siglas en inglés, es el Real Time Clock. El Data Logger, junto con el micro SD, que servirán como los módulos para guardar los datos y el manejo de datos. Por último, tenemos el circuito de medición. Este circuito de medición es el propuesto y que mencioné anteriormente por los profesores Carlos Mesa y Luis Murillo. Este circuito, como pueden ver, está conformado por 6 resistencias. Las primeras 2 resistencias de 1 megaohm y las últimas 4 revés son de 30 kiloohms. Va a tener una resistencia variable RGEM, la cual va a ayudar a variar para poder variar lo que es la ganancia. Por último, podemos mencionar que también tiene un amplificador para poder realizar lo que es la configuración en restaurador, del diferencial restaurador. Y este circuito logra reducir 10 veces el voltaje relativo del panel que toma directamente las terminales positivo y negativo. Utiliza, como ya lo mencioné anteriormente, una resistencia variable para variar la ganancia. Esto ayuda a hacer que el sensor sea más preciso, a variar la precisión del sensor. A diferencia de otros sistemas de medición, como lo describen en el trabajo de investigación, este circuito no está referenciado a tierra. Eso quiere decir que el panel puede cambiarse de posición en un sistema, en un arreglo, y no va a variar su voltaje, porque este no está referenciado a la tierra del sistema. Y es un circuito barato de construir comparado con circuitos que se encuentran en el mercado. Dentro de los sistemas de comunicación encontramos lo que es WPAN, por sus siglas en inglés, Wireless Personal Area Network. Este es la red de cobertura personal. Es desarrollada más que todo para sistemas de domótica y bases de envío de datos. En Wireless Personal Area Network se encuentran tecnologías como Bluetooth, Zigbee, AirFi, etc. Dentro de esta clasificación está el estándar de la IEEE 802.15.4. Este estándar viene a definir el nivel físico y el control de acceso al medio. Es diseñado para baja tasa de envío de datos, y define que para la existencia de una red, los módulos tienen que estar dentro del mismo canal y tener el mismo ID. Zigbee es una tecnología basada en el estándar que ya mencioné anteriormente. Esta tecnología va a trabajar en la red ISM. Esta red es denominada para los trabajos industriales, médicos y científicos. Y generalmente la tecnología Zigbee va a trabajar bajo la banda de frecuencia de 2.4 GHz. Por otra parte, Digimesh es una tecnología gemela. ¿Y por qué gemela? Porque Digi, la empresa Digi, que construye el módulo XBee, tomó la tecnología Zigbee y desarrolló una tecnología gemela llamada Digimesh. La diferencia entre estas dos es que Zigbee tiene en su estructura de red un nodo padre,
y por debajo están los nodos hijos, esa relación padre e hijo. En cambio, en Digimesh, esa relación no existe y va a ser una red homogénea. Para el diseño de la solución, muestro la siguiente imagen para que tengamos una idea de cómo se va a ver el diseño, el cual se muestran los 3 paneles fotovoltaicos conectados junto con los 3 XB, representando como los sensores. Y por otra parte, al lado derecho tenemos la computadora con su XB conectado a ella. Esta va a servir de recepción de datos. Okay. Como ya les mencioné, el sistema planteado va a constar de 3 sensores y la computadora con antena XB. Más adelante vamos a ver cómo se conforma este sensor. En esta imagen podemos ver al lado izquierdo el panel fotovoltaico y al lado derecho vemos el sensor dividido en 3 etapas. Estas 3 etapas, la primera etapa va a contener los módulos de fuente aislada, el DC-DC conversor y el circuito de medición. Como ya mencioné anteriormente, este circuito de medición es el de los profesores Carlos Mesa y Luis Murillo. Va a tomar el voltaje del panel fotovoltaico y lo va a convertir a un voltaje medible por un ADC del microcontrolador. La fuente aislada, en este caso va a ser una batería de 9 voltios y el DC conversor va a tener el papel de convertir el voltaje de la batería de 9 voltios a un valor estable de 5 voltios para alimentar el microcontrolador, el RTC, el data logger, el XB y el amplificador del circuito de medición. En la segunda etapa encontramos el microcontrolador junto con sus módulos de RTC y data logger. El microcontrolador va a ser el dispositivo capaz de procesar la señal de lo que es tomar del RTC en la hora y la fecha y de guardar en el data logger lo que son los datos tomados en el momento y la fecha y la hora. Además de enviar estos datos en modo serial al XB para que el XB en la etapa 3 envíe los datos de manera inalámbrica a la computadora. Este sensor va a ser capaz de medir el voltaje diferencial, procesarlo, guardarlo y enviarlo a una computadora. Para desarrollar ese circuito, también diseñé el PCB. Como podemos ver en estas 2 imágenes, al lado derecho tenemos el PCB diseñado en el software Eagle. Y al lado izquierdo ya tenemos la placa salida de la máquina para la construcción de PCBs. Lo que falta aquí es implementar cada módulo y soldarlo. Por otra parte tenemos la interfaz. Esta interfaz se va a encontrar en la computadora. Es desarrollada en Tkinter con el lenguaje Python. Esta interfaz lo que va a mostrar es la fecha de medición, la hora de medición, el voltaje del panel 1, voltaje del panel 2, voltaje del panel 3, promedio y el voltaje con el panel con el menor voltaje. Por último, tenemos el sensor ya con todo implementado, con todos los dispositivos mencionados anteriormente en la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Vemos la batería, el XB en un PCB rojo, los RTCs y data logger están a los lados en PCBs azules, el microcontrolador que está al centro, el LED verde, en la esquina inferior vemos el amplificador LM324 utilizado en el circuito de medición ya mencionado anteriormente. También vemos los 2 cables verde y rojo, verde y blanco, que son los cables conectados al panel fotovoltaico. Por último podemos ver una antena, que esta antena es la que está conectada por medio de un conector UFL al módulo XB. Y además atrás vemos lo que es la batería junto con el conversor para, como ya mencioné, dar un voltaje de 5 voltios a los demás módulos del sistema del sensor. Bueno, para la implementación hice 2 pruebas. La primera prueba lo que hice fue utilizar paneles individuales y medir con un multímetro el voltaje que estaba generando en ese momento. Conectar el sensor, solo un sensor,
y enviar una señal directamente de la computadora al sensor para que el sensor comience a enviarme esos datos. Y yo confirmar en la computadora que el voltaje que estoy viendo en la interfaz es el mismo voltaje que se está viendo en el multímetro. La prueba 2 es una prueba donde conecto los 3 sensores en el panel de pruebas del CESLab. Eso se encuentra en la sala de máquinas donde están los conversores. Este panel de pruebas está conectado, como vamos a ver en la próxima diapositiva, a los paneles en serie, que son 4, pero vamos a utilizar nada más 3, ya que construí 3 sensores para poder implementar el sistema inalámbrico. Como mencioné anteriormente, vamos a tener aquí al lado izquierdo el arreglo de paneles fotovoltaicos de manera en serie. Estos paneles, por medio de cables, van a ir, aquí como podemos ver en el video, llegan aquí, donde están las terminales, y en esas terminales vamos a conectar los 3 sensores, como podemos ver, por medio de cables rojo y verde. Rojo va a ser positivo y verde va a ser negativo. Como podemos ver, están conectados en las diferentes terminales y los LEDs verdes están parpadeando. Estos LEDs verdes parpadean e indican que la programación está corriendo, lo cual me indica a mí que el sensor está funcionando de manera correcta. Lo que procedo a hacer en este momento es medir con un multímetro las diferentes terminales, las 3 terminales de los 3 paneles solares para yo poder confirmar cuál voltaje en estos momentos están generando. Podemos ver que son 20 voltios aproximadamente, 20.5, 20.6. Entonces ya los sensores están conectados, ya confirmamos por medio de un multímetro el voltaje que se está generando en ese momento. Ahora pasamos a la computadora, donde está conectado, como podemos ver, el XBee por medio de otra antena. Este módulo lo que va a hacer es enviar primero que todo un mensaje a los sensores por medio del botón de iniciar que se ve en la interfaz. Y este botón lo que va a hacer es enviar una señal y les va a decir, oh, sí, mándenme los datos que están midiendo. Como lo podemos ver ahí, vemos el panel 1, 20, panel 2, 19, y ya el LED paró de parpadear. Eso quiere decir que ya la programación está enviando datos. Entonces, voy al panel, apago un switch y vengo a la interfaz para confirmar si hay un cambio de voltaje, lo cual lo podemos observar como 0.03. Eso me indica a mí de que el sensor está midiendo cambios bruscos de voltaje. Ahora lo hago con el siguiente sensor y podemos confirmar por medio de este video que también el sensor del panel 3 está midiendo cambios bruscos. Y por último vamos a hacerlo con el panel 1 para lograr verlo en la interfaz, que también muestra un voltaje de 0 voltios. Como vimos anteriormente, este arreglo de paneles fotovoltaicos consta de 4 paneles. Bueno, se puede ver en la imagen de la izquierda. Para este sistema se construyeron 3 sensores. Entonces, a la hora de apagar este switch, no se va a ver ningún cambio en la interfaz, ya que no tenemos un sensor conectado. Ahora lo que hicimos fue apagar 2 paneles, el panel 2 y el panel 3, y se reflejan en la interfaz como voltajes cercanos a 0. Por último, vamos a apagar los 3 sensores para ver qué se representa en la interfaz. Como podemos ver, tenemos el panel 1, 2 y 3 y el promedio, y un voltaje menor a 0. Todos están en 0. Yo hice estas pruebas por durante 2 horas, aquí fue en la mañana, luego hice una prueba en la tarde de 2 a 4, y lo que me ayudó fue a generar una gráfica. Los resultados, ok. La primera gráfica lo que vemos es una curva de calibración del sensor. Lo que yo hice fue conectar el sensor a una fuente en el laboratorio y fui gradualmente cambiando el voltaje en la fuente, por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10, y viendo en la interfaz el voltaje que me estaba midiendo el sensor en estos momentos, y logré construir una gráfica con los diferentes puntos medibles, lo cual me da una gráfica lineal. Eso quiere decir que el sensor tiene mediciones lineales, lo cual es muy certero, y su correlación es de 1.
La siguiente gráfica se genera a partir de los cambios de voltaje, los cambios que hice en los switch, generando cambios de voltaje, simulando cambios de voltaje en los paneles. Como podemos ver, las caídas verticales indican cuando yo apago el switch y prendo el switch. Entonces cae, sube, cae, sube. Esto lo hice por durante 2 horas con los diferentes paneles. El sensor 1 identificado con el color azul, el sensor 2 identificado con el color rojo y el sensor 3 identificado con el color verde. También podemos ver unas caídas de voltaje, pero no a 0 voltios, sino como entre 15 y 10. Esto se explica porque como pasé tantas horas ahí, quise jugar un poco y me encontré un cartón y lo que hice fue simular una sombra en cada panel. Entonces podemos verlo en el sensor 1, podemos también ver esa caída de voltaje en el sensor 3, que es la verde. Por último lo podemos ver en el sensor 2. Bueno, como conclusiones, se desarrolló un sistema de monitoreo inalámbrico cuyo objetivo es la detección de fallas en módulos en un arreglo fotovoltaico para el Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad CESLAB. Se diseñó una placa de circuito impreso capaz de ubicarse en el panel de pruebas del CESLAB. Se logró un sistema de medición de voltaje en las terminales de salida de un panel solar. Por cuarto, se implementó una red por medio de módulos X-Beam de la tecnología DigiMesh. Y por último, se construyó e implementó 3 sensores de monitoreo inalámbrico, como lo vimos anteriormente en estos videos. Estas fotos lo que muestran es, en el lado izquierdo, el sensor ubicado en la caja, viendo de manera visual, observando que el sensor no es ni muy grande ni muy pequeño, lo cual se puede adaptar a la caja de Dios. Cabe resaltar que no se hizo las pruebas directamente en la caja de Dios. Y al lado derecho vemos una foto tomada del software de Digi, donde se observa la conexión que hay entre los 3 módulos en una red Maya. Bueno, como recomendaciones, la recomendación mía es mejorar la fuente de alimentación, esto para dejar de utilizar baterías y que éstas se descarguen rápidamente. Mi recomendación es utilizar una fuente de baterías. Utilizar un AEC con más resolución, esto para medir un voltaje con mucho más certeza. Implementar más módulos de medición para medir más variables como la corriente y temperatura y radiación solar. Realizar un diseño de un espacio físico donde se pueda colocar un módulo de X-Beam que se encuentre en la sección de recuperación de datos. Esto para hacer un sistema más formal y no tener un módulo con el cable suelto. Sería de mi recomendación es para que sea un poco más lindo, más limpio el sistema. Pasa lo mismo con construir una caja que mantenga el sensor protegido ante factores externos como el polvo y el agua. Esto si se llega a ubicar debajo de los paneles donde está la caja de Dios. Incorporar en la interfaz un código que determine mejor a partir de qué rango y con cuánta frecuencia un voltaje bajo se puede tomar como un dato que permita efectivamente asegurar al usuario que un panel presenta una falla. Como lo mencioné anteriormente, la interfaz y el código de detección está hecho en Python. Entonces, puedo recomendar mejorar ese código, no solo sacar un promedio, sino también utilizar diferentes algoritmos y códigos de detección de fallas por medio de la toma de estas variables. Y por último, mejorar la recopilación de datos de la micro SD, además de que los datos lleguen a la interfaz y se guarden en la nube. Muchísimas gracias al profesor guía en este trabajo de graduación y a los profesores lectores por sacar el tiempo de ver este video. Por último, la bibliografía que se utilizó para este trabajo. Muchas gracias.